Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad del Instituto de Derecho Sanitario, hoy con un tema muy vigente, más después de la pandemia, como es los amparos en salud. Creo que es del interés de todo y hoy se va a dar este taller con una parte introductoria y una parte práctica, donde los doctores Alan Gobato y Lucas Orlando van a recrear de alguna manera lo que vivimos a diario los abogados, cómo es la consulta, cómo analizar el caso, porque todos pensamos en algún momento que el amparo, bueno, decimos, y es una medida común, es más fácil, hacemos el copia y pegue de internet, y cuando uno profundiza o analiza el caso, tiene muchísimas aristas que merecen la atención. Y ahí nos damos cuenta que no va esto de bajar el modelo de internet y creer que todos son iguales, temas de legitimidad, de competencia. Entonces, por eso se ha pensado que para fijar conceptos es de utilidad alguna manera recreación de cuando llegan los clientes a su estudio, les traen el caso, cómo lo van a analizar ustedes, y es lo que van a hacer los doctores Gobato y Lucas Orlando. Previamente voy a presentarles a la doctora Cotiñola, que va a hacer una introducción del amparo, que va a ser de gran utilidad para la segunda parte. La doctora Silvina Cotiñola es abogada especializada en discapacidad, salud y familia, egresada de UNSA, mediadora prejudicial, miembro titular de la Comisión de Discapacidad del Colegio Público de Abogados, miembro titular de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de La Plata, miembro titular del Instituto de Derecho Sanitario de nuestro colegio, delegada departamental del CAL por ante la Comisión de Abogados con Discapacidad de la Caja de Previsión Social, columnista legal en diversos medios de comunicación, entre ellos la TV Pública, en el programa Desde la Vida, que es el único dedicado al abordaje de discapacidad en la televisión. Tiene varios artículos en las revistas de salud, bioética y derecho, es consultora y asesora, diplomada en la carrera de posgrado de Derecho Administrativo, Procesal y Constitucional, graduada del curso de Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, autora del libro Mitos y Prejuicios en Discapacidad y Patologías Crónicas, cómo gestionar y no morir en el intento, que fue publicado en el año 2019. Bueno, Silvia, bueno, muchísimas gracias, querida Marina. Buenas tardes a todos. La idea es, a través de esta introducción, pasar revista como si de repente nosotros no nos abocáramos al abordaje del amparo y tendríamos que llegar de alguna manera a patrocinar a alguna persona, alguna institución, alguna entidad, sea el lado que nos toque representar los intereses de nuestros justiciables, y tenemos que saber determinadas cosas. Yo voy a tratar de ser lo más concreta y esquemática posible, porque lo lindo de este tipo de talleres, que hubiera sido presencial si a uno de nuestros colegas no le hubiera agarrado una afección sanitaria casualmente, tiene la riqueza de la dinámica de vernos y de trabajar como lo haríamos con nuestros socios, si es que los tenemos, y eventualmente, en el caso de que nos llegue un caso donde se ataque o se vulnere el derecho sanitario, efectivamente allí vamos a tener la posibilidad de manejarnos con algunos conceptos claros. Lo primero que yo quiero contarles a todos ustedes, que por supuesto partimos de la base que todos somos colegas y que hay algunos conceptos iniciales, que no los voy a repetir porque los voy a aburrir, pero lo que sí tenemos que saber es que hablar del amparo como proceso urgente, proceso extraordinario,
tiene alguna razón de ser desde un poquito antes de lo que vamos a hablar en la actualidad como los amparos de salud. Tenemos que decir que toda arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que provenga de actos tanto de entidades públicas, autoridades estatales, como de particulares, cuando esa acción o esa omisión de esas entidades o particulares puedan vulnerar derechos fundamentales que no son más que las declaraciones y garantías constitucionales de nuestra Constitución vigente, la actualizada, reformada de 1994, que tiene realmente una importancia muy determinante en materia de amparo. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma constitucional, este instituto, el del amparo, cambia el paradigma, le da una jerarquía a la acción de amparo, una jerarquía constitucional y un resguardo para toda la ciudadanía a echar manos de este instrumento legal en salvaguarda de casos urgentes. Puntualmente, como nos vamos a remontar así muy rápidamente, este instituto no es una figura de la actualidad solamente. Ya en la época del medioevo, con las leyes de las 7 partidas de Alfonso X, por ejemplo, se trataba el tema de los amparos de salud contra actos arbitrarios, discrecionales de las autoridades de aquel momento, de las monarquías, por supuesto. Pero acá, en nuestro continente americano, sí debemos tomar como influencia de lo que luego vino en nuestra legislación y nuestro abanico jurisprudencial que hay sobre esta materia. Tenemos que remontarnos a la Constitución de Yucatán. En el año 1841, allá en México, se establecen los primeros postulados donde se establecen los requerimientos de estos amparos. ¿Contra qué? Contra, obviamente, un poder absolutamente centralizado que generó en la defensa de los justiciables de aquel entonces, de aquel país, instaurar esta figura del amparo como una herramienta eficaz para justamente dar celeridad e inmediatez a la resolución de los conflictos. Esa constitución de Yucatán, de México, fue la constitución que sirve de inspiradora, de fuente, de etiopatiogenia, dirían los médicos, para todo lo que después devino en las legislaciones de la mayoría de los estados de América, dentro de los cuales, por supuesto, está nuestra Argentina. Pero acá, en la Argentina, ¿cuándo empezamos a hablar de amparo? Por supuesto que hasta el año 1957 la acción de amparo ni el recurso de amparo, las dos vertientes posibles de este instituto, el amparo, no tenía una legislación de fondo que las regulara y que las enmarcara dentro de ese cuadro. Para lo cual, la actividad pretoriana de la Corte Suprema de aquel entonces, a través de un fallo muy importante, el caso Siri, es el que toma los postulados de lo que hoy llamaríamos acción de amparo. Este caso Siri, que fue determinante, que fue la antesala de lo que luego en 1966 va a ser la ley 16.986, la ley de amparo, que al día de hoy, con algunas que otras incidencias modificatorias, sigue rigiendo, pero tuvo como antecedente otro caso muy importante, que es el fallo del caso San Miguel, que antecedió a este caso Siri, para que luego esas dos construcciones pretorianas de la Corte se transformaran en una ley en 1966. En aquel entonces, esta 16.986 solo contemplaba toda arbitrariedad e ilegalidad emanada de actos o omisiones de la autoridad estatal. Es decir, que hasta ese entonces no se contemplaban los actos u omisiones que fueran emanados o producidos por los particulares o por las entidades particulares. Cierto es que 2 años más tarde, en 1968, cuando se dicta la ley 17.454, se incorpora en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación la figura del amparo contra los particulares. A partir de ese momento empezamos a poder ampliar todo el espectro de las arbitrariedades, de las ilegalidades manifiestas, e incluso tanto las personas que se consideraban afectadas en sus derechos fundamentales, como las entidades que estuvieran en esa misma condición, podían accionar obviamente ante la judicatura en salvaguarda y en el restablecimiento de esos derechos vulnerados. Ahora bien,
Como les decía, que hablar del amparo, ya sabemos que tenemos una ley, sabemos que llegó un cambio realmente de paradigma en todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales y fundamentalmente aquellos que apuntan a la tutela efectiva, esencialmente de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, como la llama nuestra Constitución Nacional, y así lo sostienen todos los constitucionalistas. Puntualmente, lo que a partir de la reforma de 1994 se jerarquiza este Instituto del Amparo, estableciendo en el artículo 43 de nuestra Constitución justamente toda la reglamentación de lo que es la acción de amparo y poniendo foco y siempre apoyándose en otro artículo de nuestra Constitución Nacional, que es el 75, inciso 22, donde están enunciados todos los tratados internacionales que son de derechos humanos y que por ende tienen jerarquía constitucional, es decir están equiparados en cuanto a cumplimiento exegético y eficacia a la Constitución Nacional misma. Y por supuesto en el artículo 23, en el inciso 23 del artículo 75, se complementa esta prerrogativa que tienen establecida en la Constitución en los tratados de derechos humanos, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la dignidad e igualdad de trato, y fundamentalmente de los grupos vulnerables. Y aquí puntualmente donde empezó a tener más auge todo el tema de los amparos. Y dentro de ese auge que ya tenían los amparos, y que no solamente se utiliza como estructura en materia de salud, sino en cualquier otra clase de derecho fundamental alterado o amenazado o restringido o lesionado, por ejemplo el derecho al trabajo, por ejemplo el derecho a la propiedad, etc. Puntualmente, en el taller de hoy le hemos puesto foco, y tratándose del Instituto de Derecho Sanitario, obviamente en el amparo de salud. El amparo de salud como tal es una especie de todas las clases que pueden tener los formatos de amparo, las demandas de amparo, que bien vale decir, no está de más, es un juicio, por lo tanto hay intereses controvertidos, por lo tanto hay una etapa probatoria muy acotada, pero fundamentalmente lo que hay que preservar siempre es la no vulnerabilidad, la no afectación, en este caso, de los intereses de las personas damnificadas. Ejemplo, en la salud, las personas que requieren de asistencia médico-asistencial, y cuando hablemos puntualmente de lo que son las coberturas en materia de amparos, vamos a poder distinguir, y acá me llevo a mi especialidad, que es la discapacidad, todas aquellas contingencias que, por supuesto, dentro de un marco regulatorio, dentro de un estándar específicamente normatizado, vamos a poder echar mano de esta herramienta legal rápida, severa, expedita, gratuita, por supuesto, para su promoción, en todos aquellos casos donde los derechos fundamentales de las personas afectadas de algún problema de salud, o bien conculcada en el ejercicio de su derecho de salud, se vean absolutamente prohibidas de poder obtener la recuperación de su salud, el atemperamiento de las secuelas de una patología de salud, o una restricción o secuela a consecuencia, por ejemplo, de un accidente. Todas esas circunstancias son las que van a habilitar a la utilización, a nosotros como abogados, la utilización de esta herramienta rápida. ¿Cuándo qué? Importante. Cuando no exista otro medio judicial más rápido y celero y más idóneo a los intereses de la persona que nosotros necesitamos resguardar sus derechos o restablecer sus derechos conculcados o favorecer el ejercicio de su derecho de la salud. Por eso, tener presente, y en esta materia, y acá ya vamos a entrar puntualmente cortito, porque ya van a entrar los muchachos a hacer el roleplay de esto que es el amparo, definitivamente hay conceptos que tenemos que tener presentes. Primero y principal, estamos ante una demanda. Como demanda, tiene determinados requerimientos, los básicos, pero las puntualidades que vale hacer en este caso en materia de amparos de salud son los siguientes. Por supuesto, todo encabezamiento de demanda va a tener consignada a su actor, si lo hace por derecho propio, si lo hace en representación porque
se trata de un menor de edad o de una persona que tenga capacidad restringida o declaración de incapacidad, en cuyo caso va a tener que acreditarse esa legitimación con la documentación respaldatoria, entiéndase partidas de nacimientos, declaraciones de incapacidad, o sea, la sentencia que restringió la capacidad de una persona con la desvinculación del apoyo o del curador que le hubiere correspondido y que ese mandato obviamente esté vigente. En segundo lugar, y esto es importante también, y es dable tenerlo presente en los amparos de salud, los demandados, tener definido cuáles son, no solamente va a implicar el tema de la competencia en materia de amparos, no es lo mismo que demandemos a un organismo nacional o que estemos cuestionando a una obra social de carácter nacional o al PAMI, por ejemplo, que si lo hacemos a una empresa de medicina privada, que si lo hacemos a una entidad de la Ciudad de Buenos Aires, a una obra social de la Ciudad de Buenos Aires, o bien si lo llegáramos a hacer respecto a una obra social o a una entidad de las provincias. ¿Por qué? Porque todo eso, dependiendo de nuestro demandado, vamos a quedar encuadrado en el marco de la competencia. Cortito, si estamos hablando de una obra social nacional o una entidad o institución que tiene alcance nacional, la jurisdicción que nos va a corresponder y la competencia que nos va a corresponder específicamente es la jurisdicción federal, federal, civil y comercial. En este caso, es siempre recomendable, aprovecho, si vamos contra una obra social nacional, por ejemplo, vamos contra OSECA, contra gastronómicos, aeronavegantes, o lo que fuere, o el mismo Estado, el mismo PAMI, quiero decir, como obviamente la obra social con creación propia y de carácter nacional, nosotros vamos a tener que recurrir a la competencia de los tribunales o juzgados federales, civiles y comerciales. Ahora que bien, es importante que si nosotros vamos contra una obra social, podamos de manera subsidiaria incorporar como demandados al Estado Nacional. ¿Por qué? Porque en definitiva el Estado Nacional es el garante de todos los ciudadanos del derecho a la salud, del acceso a la salud y en definitiva el ejercicio pleno y efectivo de la salud de los ciudadanos. Y en realidad me rectifico, no digo de los ciudadanos, digo de los habitantes, porque nuestra Constitución es muy universalista y no categoriza a los individuos como ciudadanos, extranjeros y demás en estos términos de acceso a los derechos fundamentales. Por otra parte, si nosotros estamos queriendo accionar contra una obra social del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, OSBA, en ese caso nuestra jurisdicción y nuestra competencia van a estar determinadas territorialmente por el ámbito donde estamos radicados, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en cuanto a la competencia, nos tenemos que remitir, en este caso, a la competencia en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad. Si nosotros lo hacemos respecto de una obra social provincial o de una obra social o programa de salud provincial, como por ejemplo debe ser el RUES y OMA, en ese caso nos tenemos que remontar a la jurisdicción territorial de la provincia donde esté radicada esa obra social, pero fundamentalmente lo que vamos a tener que tener en claro que aquí la justicia, el fuero que va a entender en este tipo de amparos, son el fuero ordinario. No hay un fuero especial como los que nombramos anteriormente. Y en materia de prepagas, aquí también, justamente sin perjuicio de la relación de consumo, que tiene un marco regulador especial, la 26682 y demás, aquí la jurisdicción será la territorial donde esté radicado nuestro demandado, en ese caso, y esto es fundamental tenerlo presente porque hay muchas prepagas de alcance nacional que tienen su sede aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Eso nos permite a nosotros pedir y obtener, realmente en la mayoría de los casos, a mí no me consta ningún rechazo, una prórroga de jurisdicción. Entonces, nosotros podemos patrocinar o ser representantes legales de una persona que está, no sé, en Comodoro Rivadavia y ser afiliado de OSDE, de Swiss Medical y poder nosotros interponer nuestra opción de amparo de salud aquí en la Ciudad de Buenos Aires ante la justicia federal, civil y comercial. Esto como punto fundamental para empezar a hablar de lo que yo
quiero que más o menos sirva de prefacio para mis colegas, lo más clarito posible, cuando hablamos de los domicilios de los demandados, tienen que tener domicilio en el lugar donde yo esté entablando el amparo. Pero fundamentalmente, en este tipo de empresas o asociaciones mutuales o todo tipo de instituciones que brindan servicio de salud, es importante tener realmente presente que hay que tomar como domicilio para correr el traslado de nuestro amparo el domicilio de la sede central, no de las filiales, a menos que existiera una autorización expresa. En la mayoría de los casos no es así, tiene que ser dirigida la demanda de amparo hacia, obviamente, la sede central de la prepaga o de la obra social o del organismo que nosotros nos estemos dirigiendo a buscar la obtención de nuestra reversión de derecho vulnerado. Una cosa importante que también deben tenerse presente en los amparos es la prueba. La prueba que uno debe ofrecer, la más contundente posible y la más concreta posible, fundamentalmente son las pruebas de carácter documental. Entiéndase por tal, básicamente el carnet de afiliado o el carnet de asociado a una prepaga, las historias clínicas, las prescripciones médicas con sus respectivas fundamentaciones, por qué el derecho es vulnerado y por qué ha sido rechazada una determinada prestación, cirugía, medicamento, traslado o lo que fuere inherente a los objetos que conforman nuestro amparo de salud. Es decir, vamos a obtener o pretender obtener de la jurisdicción exactamente eso, que el juez, valorando determinadas características que afectan el derecho constitucional de salud de una persona que seguramente está padeciendo una dolencia grave que no amerita de ninguna manera llegar a esperar un tiempo que nos insumiría a un proceso ordinario con la producción de la prueba habitual de todos los procesos que ya nosotros conocemos. Aquí tiene que ser muy concreta y acotada. De hecho, la prueba, como les decía, puede también extenderse o mencionarse a testigos técnicos. Por ejemplo, un buen determinante en los amparos suele ser ofrecer como testigo al médico tratante del paciente cuya prestación, cuya práctica ha sido denegada o ha sido rechazada o ha sido condicionada. Que eso es mucho más grave que el rechazo mismo, porque a veces por algunas cuestiones que superan lo netamente sanitario y tienen que ver con lo patrimonial, con lo económico, financiero de los efectores sanitarios, deviene que se cambien los prestadores cuando hay determinadas razones de especificidad, de experiencia, de antecedentes y casos de éxitos documentados, no caprichosamente o azarosamente explicitados por el profesional o por la parte, sino que de verdad tienen que estar acreditados para que ese profesional pueda, con su matrícula inserta, dar prueba fe de que lo que se está pidiendo es conforme a las necesidades estrictas de ese paciente y que su denegatoria o su postergación o suplir la medida o la prescripción indicada haga que esa persona realmente quede sin acceder a su rehabilitación y en definitiva la recuperación de su salud. Por eso, como prueba documental, toda la que ustedes puedan imaginar y un poco más también. Como prueba testimonial, todo lo inherente, obviamente, a lo que son los profesionales médicos, a las instituciones, laboratorios, estudios de diagnósticos, estudios genéticos y demás. Y como importante, si nosotros hemos agotado, que no es obligatorio, y esto lo aclaro antes de mano, hemos agotado toda la instancia prevista por la vía administrativa, que era previa y era anterior,
a toda esta nueva reforma constitucional, donde no necesitamos agotar la vía administrativa, no necesitamos acudir de manera fehaciente a la prepaga para que nos digan que no y recién ahí habilitar la instancia judicial. No necesitamos tampoco pasar por la Superintendencia de Servicios de Salud como organismo de control y que audita obviamente el cumplimiento de la legislación sanitaria, en particular de las legislaciones de grupos vulnerables, como por ejemplo los pacientes oncológicos, los pacientes de SIDA, los pacientes con alguna discapacidad, todos ellos documentados y acreditados, no porque yo lo diga, lo tengo y por ende se me hace valer. Estas situaciones me habilitan a mí, ameritada la urgencia, ameritada la necesidad ineludible de tener que acudir a este tipo de proceso judicial para que venga un juez a decirle a ese sector sanitario, señor, usted debe cumplir la manda constitucional porque hay los requerimientos básicos que exige nuestra normativa vigente. Normativa de la 16986, ley de amparo. Las distintas legislaciones provinciales tienen, después de la reforma constitucional, ya sus diversas leyes de amparo, sus recaudos particulares, pero todos coinciden en la misma raigambre constitucional. Por ende, cualquier derecho que sea atacado y que vaya en contra de los postulados, derechos y declaraciones establecidas en la Constitución, sin duda alguna me habilitan la instancia del amparo. ¿Para llegar a qué? Algo muy importante que también es dable consignarlo de doble manera, digo yo. Por un lado, en el objeto del amparo, además de precisar cuál es el requerimiento, qué cobertura necesito, que me ha sido denegada o rechazada, también solicitar en ese mismo instante, en ese mismo acápite, la medida Silvi, cautelar. por favor, ir cautelar redondeando. Perfecto, Perdón. perfecto. No. Terminando de decirles que obviamente en la medida cautelar los colegas van a contarles seguramente varias de sus opciones, de acuerdo a la que nosotros nos convenga para el caso en concreto, vamos a tener que ponerlo en el objeto para anticiparlo y después un acápite en esa demanda de amparo específicamente. ¿Qué cosas tenemos que cumplir? Nada más, y son cortitas, y le pido este minutito de verdad a Marina. Por un lado, la verosimilitud del derecho, con toda la documentación que vamos a aportar, sea en cuanto al paciente o sea en cuanto a la legitimación de quien vaya a entablar la acción. Segundo, el peligro en la demora, característica determinante y fundamental para que el amparo pueda prosperar, porque si el amparo, si la medida pudiera esperar, sin lugar a duda el amparo no sería la vía escogida y nos rechazarían in limine esa demanda judicial. Y tercero, en todos los casos de amparos de salud, nos van a pedir una contracautela, que en general, como en estas causas no hay contenido patrimonial estricto sensu, lo que estamos requiriendo es una determinada cobertura sanitaria o un acceso al ejercicio de nuestro derecho a la salud. Aquí la caución que generalmente se propone, y también así la otorgan la mayoría de los jueces nacionales, es la caución juratoria. Dicho esto, y acá lo dejo porque ustedes se imaginarán que el universo de los amparos es enorme, eterno, y que lamentablemente está muy en boga porque hay una conducta cuasi reiterativa de decir que no y imponerle más palos a la rueda a la persona que de verdad necesita de esa cobertura sanitaria para poder, si no recuperar su vida, tener un mejor nivel y calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Gracias a todos. Gracias, Silvina. Bueno, continuando en esta jornada, les quiero decir previamente que se encuentra acompañándonos la directora del Instituto de Derecho Sanitario, la doctora María Cristina Cortesi, y por si se me olvida, el instituto se reúne los primeros martes de cada mes a las 13:30, los que estén interesados en los temas de salud y demás, serán bienvenidos, siempre que el límite de asistentes lo permita. Bueno, como dije, ahora viene la segunda parte eminentemente práctica, luego de esta introducción, donde los doctores Alan Gobato y Lucas Orlando van a recrear
cómo sería, partiendo de la consulta en su estudio, cuando les traen un caso, y van a poder aclararse cuestiones de competencia, que veo que están ávidos con este tema, si dónde corresponde iniciarlo, si en el domicilio del afiliado, donde se realiza la prestación, o en el domicilio de la prepaga u obra social. Todas esas cosas van a quedar aclaradas, porque ese es el sentido de este roleplay que viene a continuación. Los voy a presentar en primer término al doctor Alan Gobato. Es abogado, litigante y mediador prejudicial de la provincia de Buenos Aires, diplomado en contratos de salud y responsabilidad médica en la UBA, diplomado en actualización en Derecho Civil, responsabilidad civil y derechos del consumidor UBA, diplomado en contratos civiles y comerciales, formador de mediadores por la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, integrante del Instituto de Derecho Sanitario de nuestro Colegio de Abogados de la Capital Federal. Por su parte, el doctor Lucas Orlando es abogado de la UBA, especializado en prehospitalario, sociedad civil y resolución en situación de crisis, miembro del Instituto de Derecho Sanitario del Colegio Público de Abogados, coordinador de la Red Federal de Derechos a la Salud, docente de la Sociedad de Pediatría, oficial de bomberos voluntarios, docente e instructor de DEA en la Facultad de Medicina de la UBA y diplomatura de emergencia en la Universidad Nacional de Entre Ríos, asesor de USAR Federal Argentina, asesor y consultor de la Asociación de Alzheimer, Discapacidad, Sociedades Científicas, SCAU de Argentina, Fundemos Fundación SCAU, asesor de grooming y otras afines. Estudio de posgrado en la UCA, KS y en el Colegio Público de Abogados. Y padre de familia, como él quiere que lo más importante, que lo presente. Bueno, doctores, adelante. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La verdad que es un placer tener tantos colegas hoy presentes en este horario y a distancia encima. Así que vamos a ser muy celosos con los tiempos. Vamos a hacer como comentó Marina, justamente gracias también por tener presente a la directora Cortesi en la reunión. Como comentó Marina, vamos a hacer un roleplay de lo que sería lo que vivimos muchas veces los colegas en nuestros estudios, y justamente esto de pantallas, cuestiones electrónicas. Así que vamos a estar dando un ida y vuelta con Alan Gobato, y de las cuales no vamos a hacer nada expositivo, sino que esto es una construcción constante. De todas maneras, un dato muy importante: venimos a compartir conocimientos y prácticas que tenemos desde el escenario de campo, como cualquiera de los que estamos presentes hoy, como así también de lo que estudiamos constantemente, ¿sí? Por ende, nos paramos en el punto de que no tenemos la verdad absoluta, y la situación que vamos a estar abordando va a ser, digamos una guía vamos a arrancar con un caso de las cuales no lo vamos a determinar específicamente, porque queremos que sea una guía en todo esto. Entonces, para no dar más tiempo en estas cuestiones, Alan, te comento, Alan, que nos acaba de llegar un nuevo caso donde justamente nos consulta una persona que directamente me llamó y me dice el cliente, bueno, todavía no confirmó el cliente porque todavía tenemos que hablar. Vos sabés, Alan, que siempre las personas cuando necesitan ayuda de los abogados siempre nos preguntan cuánto sale y después pregunta qué es lo que necesitan. Pero me llamó la atención en esta comunicación que tuvimos con esta persona, es que directamente me dijo: necesito un amparo. Y yo me quedé, te digo, Alan, vos sabés que nosotros nos abocamos pura y exclusivamente a derecho en salud, no abordamos temas ordinarios comunes a otros, somos especialistas en esto, y sabemos que el tema de salud es un tema sensible, ¿sí? Es un tema que no todos sabemos muy bien, que el amparo en salud no es algo mágico, no hace milagros, pero bueno, traté de conversar con la persona. Y con esto, viste, Alan, como siempre en el Instituto de Derecho Sanitario, que compartimos juntos, siempre lo comentamos esto en las reuniones, es importante tratar de que en el ámbito de salud abordemos más con el cliente o con el futuro cliente, que todavía no sabemos si va a ser, Alan, pero bueno, yo le dediqué el tiempo necesario y traté de hablar por él por teléfono, porque no lo pude ver personalmente todavía por cuestiones de salud. Pero lo que yo traté de transmitirle a esta persona
fuera de que nosotros justamente no somos de los abogados o los colegas de las cuales hacemos lo que nos están pidiendo. Para eso, digamos, yo qué sé, tiene que haber, digamos, otro entendimiento por parte de la persona. Entonces, no pude lograr el contacto personal con el paciente porque viste que es importante el conocer el escenario, de dónde me está hablando, cuál es la situación, porque por teléfono me contó un montón de cosas que son muchas cosas sensibles y bueno, la verdad que no tenemos que hacer que el juicio amparo de la salud se transforme en un juicio ordinario común y corriente, independientemente de que lo puede rechazar el juez en forma sin fundamento, sin criterio alguno, lo rechaza y directamente ese es el primer proveído que puede llegar a suceder. Pero la cuestión es que tenemos que estar evitando que muchas veces los amparos son tomados y a veces sabemos en la realidad de la práctica que no genera ese proceso sumarísimo con el cual se representa y tenemos que evitar que se desnaturalice, digamos, esta acción expeditiva, ágil, rápida, donde hay un peligro de la demora, donde hay un daño emergente y donde justamente está atacando lo que siempre hemos estudiado de los derechos constitucionales. Entonces, traté de enfocar uno de los dos ejes por parte de lo que nos compete por el tema del amparo, que es el tema de la arbitrariedad y la ilegalidad. Y la verdad que la persona ahí empezó a entender de que no es quiero un amparo, doctor, que necesito un amparo, y es buscar en internet un modelo, como recién también nos comentaba la colega de la oficina, Marina, donde no copiamos y pegamos los modelos. Entonces, la cuestión es que, bueno, hablé con la persona y donde traté de buscarle un poco, bueno, ¿ustedes cuáles fueron los reclamos? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? ¿Qué es lo que le está pasando? Porque esto también tenemos que estar adivinando si se trata de alguna prestación, si se trata de algún medicamento, si es un tema de discapacidad, si es un tema de tratamiento presente, si es un tema de tratamiento futuro. Bueno, tratar de empezar a desmenuzar un poco toda esta situación y ahora entre la charla y creo que en otro correo electrónico que pudo hablar Alan con esta persona, con este futuro cliente o este potencial cliente, te estuvo copiando con correo electrónico a vos con resto de información, que vos seguramente lo vas a tener en pantalla. ¿Sí? ¿Me seguís? Recibí, Lucas. Recibí, Lucas, y creo haber entendido que se trataba de un caso en el cual esta persona estaba afiliada a una empresa de medicina prepaga a través de su trabajo, que por alguna circunstancia cambió su situación de trabajo y que además necesitaba, y que por esta razón fue desafiliada por alguna circunstancia de su trabajo y necesitaba una cirugía. ¿No es cierto? ¿Estamos hablando del mismo caso? Sí. Y bueno, yo te comento, o sea, traté de meterme muchísimo más y ahí donde empecé a buscarle cuáles habían sido de qué forma se hizo los posibles reclamos. Esta persona, porque después me habló que también me interfería, creo que un familiar, y no me supo decir. Yo dije, bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿Del concubino, de la esposa, del hijo, de la madre? Fue bastante difícil, tenía dificultad electrónica y bueno, había que aunar y hacer los esfuerzos necesarios, porque estamos tratando un tema, sinceramente, de salud humanitaria y amerita a veces salir un poco de nuestro lugar de la oficina y bueno, tratar de buscar la información. Mira, yo de los apuntes que he tomado, cuando empiezo a ver el tema de las cuestiones de los reclamos administrativos, vi que hizo algunos escritos sin conocimiento de derecho, pero digamos los tiene por recibidos los reclamos que justamente estaba peticionando al establecimiento de salud, en este caso, ¿sí? Que tal vez faltaría aunar un poquito más en ese sentido, pero sabemos muy bien que tenemos que estar reclamando también, no solamente en este caso a la obra, a la prepaga que está por desregulación, sino también quién es la obra social que tiene inserta desde la afiliada misma, de las cuales creo que a vos también te copió Alan, te mandó un mail con las credenciales, por las dudas me mandó los últimos 3 pagos que tiene de la prepaga para mostrar que el contrato continúa, ¿sí? Y yo le comenté sí que si bien estaba, había que atender, viste que Alan, tenemos que tratar de que la persona abordar sus sistemas emocionales, ¿sí?
y era amparo, 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 estaba desesperada. Bueno, entonces fue bastante complejo la conversación y tratamos de que, le expliqué yo que tenemos que agotar un poco las instancias administrativas, porque no, insisto, el amparo no hace milagros por sí solo. Insisto, por el tema de que puede ser rechazado o bien se transforma dentro de tribunales un proceso ordinario común y corriente. ¿Sí? Tiene el título amparo, pero termina siendo un largo plazo. La cuestión es que les expliqué que tenemos que agotar con distintas instancias administrativas, que esas notas que había hecho él valía la pena, pero teníamos que reforzarla. Le comenté que había que hacerla por carta documento. Es importante la carta documento porque es la única comunicación fehaciente que vamos a tener que demostrar unos elementos importantes en el amparo. Creo que vos, Alan, esto también lo has visto en el otro caso de Rodríguez con la obra social, que ahora no recuerdo, pero que justamente nos comentaba el tema de reconocer la negación y el rechazo por el lado, que es muy, muy difícil verla, esa negación o ese rechazo, hacerla por otra vía. Entonces, la persona me dijo, no, poner en evidencia la arbitrariedad. Totalmente, totalmente. También me comentó que es una persona que no tiene suficiente dinero. Eso fue un dato que me llamó la atención porque dije, bueno, tal vez con ese punto también lo tenemos que llegar a justificar dentro del amparo por cualquier cuestión que se pueda suscitar en la sentencia, de acuerdo como también pueda fallar y las pruebas que podamos tener, y me dijo que no quería gastar plata en carta documento. Yo entiendo perfecto esa situación, pero bueno, nosotros vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que esa carta documento, al menos agotemos las instancias administrativas fehacientes que podamos llegar a tener, pero es fundamental la carta documento. Le comenté si tenía algunas correspondencias vías electrónicas, pero no, más allá de que a veces la prueba electrónica es hoy en día es muy importante, pero es un tema muy filoso en temas procesales, que no es cuestión de imprimir un correo electrónico y es suficiente la prueba, hay otros elementos más. Así que, bueno, la cuestión es que tratamos de ayudar a esta persona de lo emocional y sabemos muy bien que el resultado del amparo final es un hacer o un no hacer. ¿Sí? Así que en ese sentido vamos a estar haciendo todo lo que podamos para agotar las instancias administrativas, fortalecer la carta documento, generar que no se agote todo en una sola carta documento, que existan algunas que otras más, pero sí lograr esta negación por parte del establecimiento o del efector de salud, en este caso, sí negar el rechazo, ¿sí? Y en su caso ser estratégicos, porque tampoco no es copiar y pegar modelitos de carta documentos, sino sí nos pueden llegar a servir como guía, pero sí siempre la intimación al caso que nos estamos encontrando. Y entonces utilizar un poco la estrategia que nosotros como profesionales sabemos en la redacción, de buscarla por la negación, por el silencio o la dilatación del proceso. Vos, Alan, ¿cómo lo estás viendo el asunto, que lo estás teniendo ahora vía mail? Bien, Lucas, gracias. Lo que es importante a todo esto y tener en cuenta que la relación que él tiene, primero estoy viendo que son dos posibles demandados. Uno, me mencionás una obra social de base que él tiene, y además que él está desregulando de esos aportes a esa obra social que tiene convenio con la empresa de medicina prepaga. Entonces tenemos que separar, porque por un lado, digamos, un obligado a la prestación básica, que sería la que le correspondería por un programa médico obligatorio, o si fuera una persona con discapacidad, porque no me quedó claro ese detalle, si era beneficiaria de las prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Que en todo caso, también las prestaciones de mejora estaban a cargo de la empresa de medicina prepaga. No sabemos qué tipo de relación es, porque me pareció que la obra social era de tipo ejecutiva, no era totalmente sindical, con lo cual no sé si existe un contrato de cápita entre la obra social, porque parece ser una obra social chica, y la empresa de medicina prepaga, por la cual la empresa de medicina prepaga habría absorbido todas las prestaciones, o no lo sabemos, porque somos ajenos a ese contrato en el cual ellos son parte, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, lo único que sé es que tenemos dos legitimados para demandar, o sea, esos dos legitimados pasivos. Con lo cual, ya fuera cualquier camino que abordemos, porque vos me decís amparo, pero
el cliente no tiene visto de que hay otras acciones que podemos hacer. Porque, bueno, parece que tiene buen marketing el tema amparo, pero están las medidas cautelares autosatisfactivas o está la acción de daño del 1711 del Código Civil ante un posible daño. Dependiendo del tipo, digamos, lo que vayamos a buscar como objeto de prestación, ¿no? Pero en este caso puntual, que aparentemente él tenía una enfermedad que era previa a la afiliación, o que la prepaga está señalando que era una enfermedad de tipo preexistente, y que esa preexistencia aparentemente la habría omitido de informar, según lo que nos entendí de este mail, y que eso habría sido utilizado en contra del afiliado para dejarlo fuera de la cobertura. ¿Esto era algo así, Lucas? Confirmame, por favor. Sí, sí, era de dejarlo fuera de la cobertura. Y yo también me metí un poco a preguntarle, porque viste que la persona, por ahora era comunicación telefónica y los correos electrónicos. Entonces yo le insistí de verlo, estaba un poco desconfiado, pero bueno, pues no tenía obviamente referencias alguna. Y entonces traté de decirle, bueno, mire, porque empecé a hacerle preguntas, y usted es el familiar directo, etcétera, porque lo tenemos que probar eso, ¿viste? O es la misma persona que está teniendo este inconveniente. Así que también le comenté de que finalizado la carta documento, entonces, cuando ya queda confirmado esta negación, este rechazo, que vamos a tener un plazo muy corto que nos indica la ley, que nos comentó ya la colega Cotignola, de 15 días para justamente realizar la persona. Yo lo que... Igual el daño es continuo. No escuché, que el daño que está sufriendo este afiliado es continuo. O sea, cada día continúa agravándose la situación de él, de su derecho a la no afiliación y su derecho a no recibir las prestaciones médicas o quirúrgicas que necesita. Con lo cual es imperioso que él mande la carta de documento. Una vez que tengamos el silencio o la negativa frente a esa carta de documento, proceder de alguna manera. Ojalá en la carta de documento tuviéramos un reconocimiento de la prepaga o de la obra social, de que se hacen cargo de las prestaciones y de la afiliación, con lo cual se agotaría el conflicto, sin necesidad de llegar a un amparo. Pero por eso, de alguna manera, esta carta de documento funciona como ese reclamo administrativo previo, pero también como una puesta en evidencia, una constitución en mora de ese no hacer, o de no cubrir, o de no financiar prestaciones, o de no mantener una afiliación. Cualquiera fuera la razón, digamos, primero la importancia de eso, y después, bueno, ya avanzar en la acción de amparo. Lucas, en la medida cautelar, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Mirá, justamente me lo sacaste de la prueba, me adelantaste, pero que justamente estaba pensando en eso, se nota que estábamos trabajando juntos en el mismo estudio. Mirá, yo justamente le explicaba a esta persona de los elementos que muchas veces, viste que nosotros en la parte legal de la demanda copiamos los 3 requisitos básicos que pide la ley, y que ya nos explicó antes la doctora Cotignola, pero justamente esto lo tenemos que estar llevándolo a la cuestión práctica del caso en concreto, porque si no el juez, digamos, también los juzgados leen, que es casi están leyendo un libro, entonces tenemos que tratar de llevar un poco hasta la realidad de los hechos lo más posible de la demanda, para convencer y que salga favorable a los intereses de este potencial cliente. La cuestión es que, bueno, tenemos que fundamentalmente, y le digo, mire, nosotros tenemos que ver el peligro en la demora de esta cuestión de que estamos viendo, o sea, y que justamente el amparo, como vos decías hace un rato, que el amparo sea la vía idónea y no sea tal vez algún otro procedimiento, que puede ser las medidas autosatisfactivas, y justamente, bueno, que podemos estar pidiendo algunas cuestiones, medidas cautelares, y que las medidas cautelares son medidas especiales en el momento crucial, no es la sentencia, donde muchas veces hemos visto que en otros juicios que hemos visto de otros casos que no han comentado, quedó el juicio de amparo solamente con la medida cautelar casi para siempre, y nunca más se terminó de cerrar. Le pregunté también a la persona si tenía, para poder demostrar todo esto y tratar de encararlo dentro de lo que es
las medidas cautelares, si tenía documentación de historia clínica, si tenía de diagnósticos, si pruebas básicas. Inclusive, vos sabés muy bien que en el ámbito del derecho a la salud, el amparo es una herramienta muy sensible, muy especial, y entonces le comenté, le digo, mire, no vamos a descartar tampoco la posibilidad de tener siempre en la medida de los hechos de la situación que nos corresponda, si es viable con factor tiempo, porque acá el tiempo es el que vale oro, y acá los plazos no son por días, son por horas en tema de amparo. Le dije, no descartamos la idea de consultar a un perito médico legista de parte, ¿sí? Que nos pueda allanar este campo. Me comentó que tenía una historia clínica. Y yo le dije, ¿cómo consigo esta historia clínica? Me dice, no, yo me presenté en la admisión y me la dieron. Y no está sellada, parece, no está sellada, no está membretada. Entonces, en algunas hojas de la historia clínica parece que sí, por lo que pude ver, tiene un sello un poco legible. Bueno, se ven que hay algunos garabatos de firmas de profesionales de la salud, pero no se termina de ver la legitimidad propia en ese sentido. Entonces, yo también le sugerí que no descartemos, por favor, que la historia clínica, para que tenga una fuerza legal, tiene que estar, bueno, nosotros nos conviene mucho más por la carta documento, como documentación fehaciente, de las cuales se solicita y nos remiten el establecimiento, o si no, la otra, directamente generar un secuestro de la historia clínica, que eso va a dar mayor fuerza, porque también hemos visto en otros casos semejantes que las historias clínicas, cuando se expiden en un momento de etapa cronológica y cuando en la vía del juicio, y cuando vamos al juicio mismo, parece que hay algunas diferencias, lo hemos visto con distintos casos. Así que, Alan, te comento es esto. Después también lo que creo que, Alan, es importante es en tema hasta de la fundamentación de los amparos y en estas cuestiones, fortalecerlos con los convenios o tratados internacionales, los famosos artículos 75, inciso 22, que vos siempre también nos estás compartiendo los nuevos tratados que van firmando. Es importante tratar de buscar los tratados y los convenios que estén vinculados al caso en particular para hacerlo manifiesto en la demanda como un fundamento de derecho. A veces si bien son muy genéricos, hemos encontrado nosotros en la experiencia que esos son los puntos que después nos sirve para poder discutirlo en segunda instancia o en su defecto ante la Corte Suprema. En definitiva, tener en cuenta que la 16986, ley de amparo, es una herramienta, pero además existen estas, digamos, transversalidades de las normas que regulan tanto el programa médico obligatorio como las patologías en particular, enfermedades de alto costo o las prestaciones básicas para personas con discapacidad, o aún sin que haya una norma explícita en cuanto a una prestación de salud, el principio de integralidad de la salud que dice la Convención Internacional de la Organización Mundial de la Salud, cuando define salud como esa integralidad y ese estado de armonía físico, psíquico, y que hace que tengamos para reclamar justamente esto. Detalles, estoy pensando en voz alta. Primero, vos me señalaste que no estabas si era por derecho propio o por el derecho de un tercero. Fíjate qué relación tienen, porque si es un familiar a cargo, por ejemplo, podría ser que fuera un hijo con discapacidad, o podría ser un hijo mayor de edad, o a la inversa, que fuera un hijo respecto de un padre, en el cual no tiene una curatela o no tiene una determinación de apoyo, una determinación de capacidad, pero que sí puede asumir una representación. Ahí yo encontré, que estaba leyendo el otro día en un libro que recopila fallos, que existe una obligación de los hijos hacia los padres de naturaleza alimentaria, y que por esa obligación que tienen, también esa obligación los obliga a representar a sus padres. Pero no es pacífico la interpretación, porque en el caso P con la obra social, que ahora no me sale, que nos pedían sí o sí que tuviéramos que el hijo acreditara o su condición de apoderado o que fuera apoyo de su padre, y que tuvimos que iniciar la determinación de capacidad. Así que no insistí por ese lado, que
que no alcanza, o sea, primero que la acreditación del vínculo y segundo, si tenemos tiempo por el tipo de prestación que necesita, si no nos tiramos, porque bueno, por ahí tenemos suerte que un juzgado sea contemplativo y esté en la otra tesitura, que acepta que un hijo pueda representar al padre aún sin ser un apoyo designado. Así que eso por un lado en cuanto a la legitimación. Y Te hago una después, pregunta, bueno, Alan. Te hago una sí, pregunta, porque también tenemos que tener presente si llega a ser un concubinato, bueno, que nos acredite la pena, porque es cuestión de convencerlo al claro, juez. ¿Pudiste ver el sí, domicilio? Porque tengo una duda en el correo electrónico que nos mandó este potencial cliente y me surgió duda en el domicilio de él. ¿Sí? Porque por por un la lado el competencia. DNI, y porque el DNI dice un domicilio y parece que cuando yo le pedí los ciertos datos, él vive en otro lugar. Cruzando la General Paz. Me parece que hablabas de que estaba domiciliado en provincia. Bueno, el tema es, bueno, competencia federal seguro por la materia. O sea, competencia por la materia, tenemos 2 agentes del Seguro Nacional de Salud, así que entramos por ahí, civil y comercial, seguro es. La duda va a ser si va a ser competente o un juzgado federal del interior o un juzgado federal de la nación. Bueno, yo ahí lo que he visto en distintos casos es que en ese caso P que te mencionaba hace un ratito, digamos, pasó, estaba domiciliado en provincia y recibiendo prestaciones en capital. Y nos aceptó el juzgado de capital, el juzgado federal de capital, nos aceptó la competencia. Pero en otro caso nos rechazaron, o sea que no es una regla estricta. Y para no vernos enmarañados y perder muchos meses en una cuestión de competencia, fijarnos muy atentamente el domicilio de la persona en el documento de identidad. Y que la demanda la entablamos según la ley del domicilio esta. Es decir, si tiene un domicilio en provincia, en la jurisdicción donde tiene el domicilio del documento, porque eso lo podemos probar con facilidad. Y aún no importa lo que dice el artículo 4, viste que dice que donde produce efectos, que no queda muy en claro qué es lo que significa produce efectos, es decir, si va a recibir los beneficios de la prestación en territorio de la capital y si va a recibir la prestación o la va a recibir por provincia. Así que, bien. Bueno, se me están mezclando ahí unos mensajes que estoy viendo por pie que están apareciendo del chat Sí, con mirá, yo respecto a la salvo, metodología. Alan, yo lo que te Sí, propongo, sin perjuicio de que la doctora Marina Malek, que está moderando esta presentación, que ella nos va a estar indicando justamente los tiempos, además del personal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que son los coordinadores generalmente de toda esta jornada principal. Yo diría que sigamos, en la medida que Marina no nos marque el tiempo, sigamos con el roleplay de que no es un caso sí, especial, sino fantasioso para poder transmitirlo lo que cotidianamente vivimos casi todos los colegas. Mira, yo avancé un poco también con las pruebas y con respecto a las pruebas que más o menos ya hemos adelantado y no quiero ser redundante en ello, importante, no tenemos que olvidarnos, y esto se lo dije al cliente, le digo, mire, la carta de documento es una carta que encima es al final del proceso porque es el antes del inicio del amparo. Pero le dije, es una prueba muy fundamental que tenemos que presentar y que justamente también vale digamos, la prueba informativa, después pedirle al correo emisor, si es un correo privado, oficial, etcétera, la comprobación, porque ahí justamente vamos a tener un antes y un después del primer proveído del juzgado que nos pueda llegar a tocar. ¿Sí? Después, digamos, lo que puse también de relieve con él fue que no tenemos que olvidar, de acuerdo al cuadro que podemos estar tratando con el abordaje de esta persona, es de que haya algunas pruebas informativas a sociedades científicas.
Hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos muchísimas sociedades científicas presentes de profesionales de la salud y del derecho, abordados en temas específicos, sino también tenemos organizaciones de la sociedad civil, organizaciones como asociaciones civiles y fundaciones que abordan muchísimas cuestiones de pacientes. Y ellos mismos tienen trabajo de abordaje de profundidad científica, de prueba valedera, y no tenemos que omitirlo también en esa prueba, y creo que ahí tenemos muchas cosas, porque de hecho también es una nueva tendencia que se está dando a nivel nacional, donde la participación de esta sociedad, de la sociedad civil, termina siendo, digamos, un vale oro, por decirlo de una manera. Después, lo otro que tenemos que tener presente, porque tampoco no queremos armar un proceso de prueba estilo juicio ordinario, porque se nos va el juicio, se nos va, esto es un amparo, no Sí. puede... Le apunté, yo diría, Alan, que le apuntemos, digamos, a las pruebas subsidiarias, o sea, que sean aquellas pruebas que justamente la otra parte lo descarte, lo rechace, lo niegue, lo que fuese, bueno, en forma subsidiaria, estar solicitando otros tipos de informes o valederos de otras pruebas, ya sea testimoniales y demás, para que el expediente no se haga, digamos, un engorroso total y justamente esto se dilate. Siempre y cuando no tengamos la medida cautelar, porque eso también no puede estar marcando un poco el tiempo. No sé cómo lo ves vos, Alan. Mira, yo te diría, avancemos ya con 2 puntos. Uno, la confirmación del domicilio, porque no quisiera meterme en una contienda negativa de competencia, porque ya nos ha ocurrido de que iniciamos en capital, se declara incompetente por el domicilio del beneficiario, nos remiten a la jurisdicción que el tribunal cree que sería la competente y que se nos declara incompetente el otro también. Entonces, ante esa situación de competencia negativa, la termina resolviendo una Cámara de Apelación. En general, porque salvando el caso de ese prestador provincial que llegó a la Corte Suprema y que determinó que fuera un tribunal ordinario de provincia. Pero si no, fíjate vos que nos tocaría, si los juzgados lo aceptan, que la primera cámara que lo resuelva fija la competencia. Entonces es fundamental que tengamos, yo te diría, casi un tema de praxis de abogado, iniciar en el domicilio directamente que figure en el DNI. Para evitarnos todo ese recorrido negativo, no por, como dice el artículo 4, que parece de una forma confusa, que porque fuera el lugar de la prestación, porque por ahí no te lo dan y perdemos 4 o 5 meses hasta eso y sin medida cautelar, y por ahí está en juego un grave compromiso de salud. Sí, y justamente me hiciste acordar el caso de esta de las competencias que nos pasó, y me acuerdo cerca de las ferias que hacía mucho calor y que justamente tuvimos que correr bastante de capital provincia y de vuelta. Acá y además habilitando ferias, fue bastante complejo la situación, la verdad que a veces amerita... Todavía híbrido. Sí. Y todavía un sistema híbrido que era papel y presentación electrónica, que no teníamos todavía el expediente digital. Y ameritaba, digamos, hacer lo que estábamos haciendo por esta persona porque, insistimos, esto es un tema de derecho en salud, o sea, no es un tema de dinero o de cosa, no, es la salud misma. Yo justamente, bueno, ahí viste el puntapié también, que cuando tengamos ya el procedimiento armado, y obviamente ya en autos, no descartemos de hablar con el juzgado. No descartemos de hablar con quién lleva los amparos, no descartemos cuáles son los criterios en ciertas materias, en ciertas cuestiones. Eso nos facilita muchísimo la tarea a nosotros que vamos a estar los colegas trabajando en ese sentido. ¿Qué criterio toma, digamos, Perdón, el juzgado? Lucas, me olvidaba que el caso de atrofia muscular espinal que tenemos pasó a cuerpo médico forense. Todavía no nos dieron la cautelar. El juzgado no se anima a darnos la cautelar, porque como la droga es tan cara, le dio primero intervención a cuerpo médico forense. Disculpa, te interrumpí con eso, no quería dejar de mecharlo. Era importante. Bueno, pero ahora tenemos y vamos a tener que ir al cuerpo forense también, tratar de conversar, a ver en tiempo y medida, porque mientras tanto la persona necesita ese remedio ya, ahora. Y es más, tenemos, creo que nos mandó los diagnósticos, y de las cuales, si bien la medicación que está solicitando, hay una misma que se da acá, de fabricación nacional,
de acuerdo al perfil científico que tenemos por médico de cabecera del cliente, nos indica de que necesita sí o sí la medicación alemana. O sea, yo entiendo que son valores distintos, sabemos que estamos hablando de dólares con respecto a pesos, pero bueno, creo que no es un tema ni de mejor, ni de peor, ni más barato, ni más caro. Estamos hablando de que necesita esos componentes, porque tenemos de otros casos colegas que no han comentado. Claro, que esa droga necesita. Así que eso fundamental. Bueno, ahí creo que vamos a tener que estar consultando con el perito médico de parte nuestra, ya sea como consultor nuestro o directamente ofrecérselo para el servicio del cliente para darle mayor fuerza a este ímpetu, porque si no, no queremos tener un problema mayor o un perjuicio mayor en esta contienda. Vos decís, Alan, sí. Lucas, pedirle al cliente que hable con el médico prescriptor, el que le prescribió la medicación, y que justifique por escrito por qué pide esa medicación. Que se comprometa el médico, porque no es lo que nosotros pedimos, es lo que pide el médico, y es lo que el médico está diciendo que es lo mejor para ese paciente. Por lo tanto, si él va a justificar una droga alemana, o si él está reclamando ya sea una droga, lo que fuera, acordate el caso de la prótesis, nos pasó lo mismo. Un tipo joven que necesitaba una prótesis particular y que la prótesis nacional no alcanzaba. Estábamos en la misma. Tema dólar, tema costo y además tema cobertura. Y además, ojo que estamos hablando de una suma considerable de diferencia de plata que le están pidiendo para poner. Porque cuando fue a averiguar por el costo de la prótesis, le dijeron, sí, bueno, está bien, nosotros podemos aceptar que la obra social nos pague el valor de la nacional, pero la diferencia hasta cubrir el valor real lo tenés que poner vos. Entonces, ahí el cliente, y no sé si tenía la plata, claro, ya invirtió en el amparo, ya estamos en esto, bueno, ahora debemos conseguirle el 100% de la prótesis. Bueno, ahí es por eso también el de la medicación. Importante, ahí Marina creo que nos va a decir algo, pero ya te doy la palabra, Marina, sí, y cierro ahí está muy con Alan pero vayan redondeando, perfecto. Así podemos habilitar las preguntas. Yo lo que no se olviden de contar cuánto van a cobrar de honorario. Sí, esa es la respuesta al final en el último minuto, así que mantenemos el grupo de los 100. Justamente eso es lo importante que recién comentaba vos, Alan, de que tenemos que tratar de estudiar un poco, volvemos de vuelta al principio, lo que dijimos al principio, conocer mucho al cliente, conocer mucho a la persona, el escenario, ir a visitarlo, ver en qué situaciones y conocer su casa, no que venga tampoco a la oficina, porque muchas veces vemos otros contextos, seamos sinceros, hay muchas personas por su vulnerabilidad no lo cuenta abiertamente, entonces nosotros yendo a su casa estamos viendo la situación que vive, que ahí nos podemos enterar que es jubilado, que tiene una mínima, justamente estas diferencias de porcentaje que vos comentabas. Bueno, atento ahora sí saliendo un poco del roleplay, pero tratando de hacer un cierre, sepamos que justamente antes de pasar la sentencia a autos, también insistir mucho de tratar de tener una comunicación de mesa de entradas, la personalizada en la medida que se pueda con el juzgado, para conocer ciertos criterios, porque hay algunos juzgados que directamente es solicitar sentencia o el pase directamente, no olvidar nunca el pase a la fiscalía. Digamos, una vez que se tenga sentencia, si es favorable, no nos olvidemos de pedir un testimonio de las cuales quede registrado, porque el caso termina, pero la persona continúa en este tratamiento. Y después los médicos o el establecimiento de salud van cambiando y la persona que va a tener que iniciar de vuelta el reclamo y hacer refrescar, bueno, en ese caso se está llevando un testimonio impreso con todas las formalidades legales. Sabemos que una vez que tenemos la sentencia, si no sale a los intereses favorables del cliente, bueno, tenemos las 48 horas para realizar la apelación. Formalizada, digamos, la sentencia de segunda instancia, nos quedan las 24 horas para presentar la vía por queja. No sé si vos querés comentar algo más, Alan, para hacerle el tiempo que nos pidió Marina. Mira, en cuanto al tema del recurso, un detalle que es el efecto suspensivo que dice la norma de los efectos de la medida cautelar. Que hay que plantearlo, y aunque no esté planteado se puede argumentar, que es inconstitucional
plantear un efecto suspensivo a la sentencia, a la apelación de la medida cautelar. Eso por un lado. Y por el otro lado, avanzar que cuando ya estamos en materia de apelación de la sentencia definitiva, que ya interpusimos el recurso y que hay un detalle que tal vez nos ha pasado, que cuando se trata de si el paciente tiene confianza en los recursos que aporta la obra social. Hay obras sociales que tienen su capacidad instalada propia y que tienen planes abiertos o cerrados, entonces pretenden cumplir con una prestación en particular con sus propios efectores, y que posiblemente esos propios efectores no sean, o esos propios prestadores, no sean los de confianza del afiliado, del beneficiario. Con lo cual, hay dos posturas frente a esto que hay que tener en cuenta. Uno es que algunos jueces creen que existe una ecuación económica que se puede ver perjudicada en la pretensión del beneficiario de que fuera un prestador externo el que dé la prestación. Entonces, que tendría que condenarse, y así condenan, a que se dé la prestación con los recursos propios de la obra social o de la prepaga. Esto, a mi entender, no necesariamente es así, porque si existe un profesional que acredita idoneidad, que tiene un currículum que lo precede, que está justificable, y la complejidad del caso del paciente lo amerita, podría darse que sea un prestador de salud fuera de la cartilla o de la oferta autorizada, porque vos sabés que no hay cartilla para todo. O sea, por ejemplo, en materia de discapacidad no hay cartilla, no es pública la cartilla. Exacto. Y vos tenés una cartilla que es mutable. O sea, no es una cartilla única, sino que con el tiempo se va modificando, se van produciendo altas y bajas en los padrones de profesionales prestadores o de establecimientos prestadores. Con lo cual, hay que discutir primero cuál es el impacto de esa ecuación económica, es decir, no achicarse frente al concepto de que esa ecuación económica puede llevar a perjuicio o quiebra al sistema de financiamiento en salud. Pero es difícil de discutir, ¿no? Y hay que ver cuál es el criterio de Cámara. Hay un caso en que nos dieron, ¿te acordás el de la reconstrucción de la cirugía reconstructiva de maxilar? Que el paciente ya se había operado 2 veces, había fracasado las 2 cirugías previas y ahora estaba yendo con un especialista por fuera de la cartilla, y era un especialista no autorizado. Entonces, el juzgado dijo, primero, con los recursos propios del prepago, y en Cámara pudimos lograr de que fuera, que como ya había pasado por recursos propios del prepago, que fuera con un prestador por fuera. Bueno, mira, Alan, yo le voy a pasar el presupuesto entonces al cliente, así que con esto damos cerrado esta interconsulta que tenemos de home office, como estamos teniendo virtualmente hoy en los estudios jurídicos, así que le voy a estar pasando el presupuesto y después veremos, ya tenemos bastante información para solicitarle. Marina, te damos la palabra. Bueno, acá estoy. Vamos a ver si hay preguntas. Vi que había algunas reflexiones más que preguntas. Acá hay una pregunta, voy a empezar por esta. Dice Gloria, ¿puede la obra social negar una cirugía necesaria por decidir que al ser una enfermedad laboral lo debe hacer la ART? ¿Me pueden negar la prestación por ser enfermedad laboral? Hasta ahí es la pregunta. No sé si vos, Silvina Cotignola, queremos también responder las preguntas, o vos, Alan.
O sea, sintámonos libre. Ahora, recién había perdido el micrófono, No hay me problema. pareció que me habían silenciado. Hola, hola. Hola, hola. Sí, te escuchamos, Alan. Ah, bien, bien. Bueno, mira, ahí tiene el beneficio que tiene dos prestadores, ¿no? Uno es la RT y el otro la obra social. Yo creo que pasa a ser un conflicto entre la RT y la obra social, porque la obra social, por más que se podría negar, pero bueno, está en el afiliado seguir reclamándolo. Yo lo reclamaría y después, bueno, que se hagan un reclamo económico entre la obra social y la RT. Ok. Después otra pregunta dice si pueden mencionar los recursos. Laura Rodríguez pregunta esto. Bueno, sí, es una... Sí. La verdad que, para mi punto de vista, es una muy buena pregunta. Yo creo que nace justamente de los hechos en cada caso en particular, y muchas veces, nos podemos... de esto se trata con lo que hacíamos recién en la práctica esta de roleplay de oficina home office, donde al principio no se trata de que si una persona nos está solicitando un amparo o nos está solicitando la defensa de sus derechos en salud, nosotros automáticamente actuemos en consecuencia por lo que diga el procedimiento o el Código Civil. Yo creo que ahí justamente tenemos que aunar muchísimo en trabajo interno con esta persona, relevar información de datos, de escenario de campos. Tenemos que, de hecho, también, seamos sinceros, no todos podemos llegar a conocer los barrios o los hospitales o los sanatorios o la condición de la persona. Entonces, en esa información que podemos llegar a tener del consultante, es el que nos va a indicar si tenemos otra vía. Esto creo que lo comentó la doctora Cotignola al momento de la introducción, si tenemos otra vía más idónea para poder hacerlo, porque si lo vamos a tener por las medidas autosatisfactivas, directamente lo iniciamos. Ahora, también hemos visto, porque esto es muy dinámico, no hay una verdad absoluta y no hay una forma específica, porque también vemos que cuando iniciamos un proceso no tuvimos los elementos necesarios y de golpe, cuando estamos en las medidas cautelares, o sea, ya estamos introducidos en el proceso, encontramos algunos puntos que no podemos, lo que ya está pasado, no lo podemos devolver, salvo que haya un hecho nuevo y nos pueda cambiar un poco, volver a la figura autosatisfactiva. Pero bueno, es lo que hay que ver el caso en particular. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿podía pasar el presupuesto a cobrar y los honorarios? ¿Cuánto tenían pensado? Bueno, Secreto vamos a tener que profesional. consultar la ley de honorarios en valores suma. Bueno, acá justamente, al menos nosotros del Instituto de Derecho de Salud siempre somos partícipes tenemos la ley de aranceles, que como es una guía. Entonces ahí tenemos fundamentalmente la guía y después de ese análisis que tenemos que hacer, tenemos que trabajar cuál es el caso en particular que se requiera. O sea, no es lo mismo, digamos, seamos sinceros, que nos ha pasado que tenemos consultantes que dicen, no, yo ya tengo un perito de parte, yo ya tengo todo, o sea, ya hice el secuestro de historia clínica. Ojo también con estos temas de que cuando a veces somos el tercer o el segundo colega que participa en el proceso, yo creo que ahí tenemos que abordar más procesos de trabajo interno allí, porque a veces las estrategias son distintas, la dinámica es distinta del proceso, pero es muy difícil. O sea, insisto con este punto, o sea, cada caso en particular vamos a poder estar solicitando o un acuerdo que vamos a hacer por pacto de coautoritis, o directamente que lo diga el juez al final del proceso, solicitando una calificación de tareas. Yo, si sirve, les aporto, de todas maneras, en un fallo de febrero del 2022, en un caso que se reclamaba una prestación que no estaba en el programa médico obligatorio, le regularon, que fue exitoso el resultado de la actora, de la abogada de la actora, 7 UMAS, lo tengo acá,
a los honorarios que le han regulado. 7 UMA... En realidad hay una 45. base, en realidad hay una base de 20 UMAs como para establecer cuando no hay monto, ya que la mayoría de los amparos no tienen un monto determinado. Entonces, el valor arancelario como establecido por la ley de aranceles son 20 UMAs. A partir de ahí, todas las consideraciones que comentó Lucas, ¿no? Si hay actos procesales por cumplir, más allá de la representación letrada, si uno actúa en calidad de apoderado o no. Bueno, eso va a ir incrementando nuestro haber profesional. Bueno, perfecto. Voy a otra pregunta, porque si no tenemos que concluir el horario que nos puso el colegio. Dice, ¿qué tener en cuenta para optar entre medida autosatisfactiva o amparo con medida cautelar? Ya está respondida, Marí. Sí, pero le agrego algo nada más. Le agrego, yo creo que si el derecho litigioso amerita más pruebas, porque la medida cautelar autosatisfactiva se agota en la primera resolución. Por ejemplo, una afiliación. Yo la he usado una vez en la afiliación de una hija que el padre le estaba negando el acceso a la afiliación de la obra social sindical que tenía por su trabajo. Entonces, la hija estaba desvinculada de su padre. Y iniciamos en un tribunal de familia una acción, una medida cautelar autosatisfactiva, y en la primera resolución, en 5 días, nos ordenaron dar afiliación inmediata a la menor. Y en ese caso fue bastante positiva. Pero en un tema de salud, donde sea controversial la costo-efectividad de un medicamento, o la pertinencia de un determinado tipo de cirugía frente a otro, necesitamos más pruebas. No se agota con una cautelar autosatisfactiva. Bien. Hay una pregunta relacionada con la prueba confesional. Dice, las medidas cautelares tienen una duración porque tengo pendiente prueba confesional que el juzgado no puede tomar por pandemia. Tengo suspensión de plazo. Si hay una suspensión de plazo, no caduca, ¿no? Mientras no haya caducidad en el expediente. Sí, igual con respecto a la caducidad, yo lo que puedo aportar es que hay jurisprudencia sobrante y más de la Corte Suprema de Justicia de que el amparo no aplica la caducidad. Pero sabemos todo lo que litigamos, lo que estamos siempre en tribunales, y habiendo tantos juzgados y tantos pensamientos jurídicos, siempre es bueno conversar con el juzgado cuál es el criterio que adopta y demás cuestiones. Todos los casos son muy particulares. Hay una pregunta, Marina, sobre la superintendencia, porque ahí me gustaría aportar algo. Estoy siguiendo las que están al final. ¿Cuál es de superintendencia? Sí, creo que dice si hay que hacer la denuncia a la superintendencia también. Es conveniente realizar, Sofía, es conveniente realizar una denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud de manera previa al amparo. Disculpa, María, que me haya metido en tu campo, pero justamente por el factor tiempo. Tengo desordenada, sí. Sí, no, aparte por el factor tiempo más que nada, para darle respeto a todos. Yo lo que quiero compartir es, la Superintendencia de Salud suma, ese reclamo suma bastante. El problema que podemos llegar a tener nosotros es cuánto puede llegar a demorar de tener el resultado. Entonces, muchas veces no podemos estar esperando el resultado de, no sé si que me cuelga, muchas veces no podemos estar esperando la respuesta de la superintendencia, entonces no nos queda otra que iniciar el proceso de juicio de amparo. Apagué la cámara porque tengo un problema de delay. Pero, entonces... Lucas. Sí. No, yo quería aportar básicamente en relación a eso, que no, al no ser vinculante el dictamen eventualmente que pueda emitir la Superintendencia de Servicios de Salud, y como tampoco se requiere para agotar el proceso administrativo previo, es conveniente porque todo lo que más intervención estatal de contralor tenga, a esos fines sirve, pero sin perjuicio de ello pueden cursar concomitantemente la denuncia, el reclamo ante la Super, con la promoción de la acción de amparo.
O sea, que uno no tiene que esperar el resultado de la otra para iniciar la acción judicial. Yo le Sí, tengo miedo a las excelente. opiniones encontradas, porque hay veces que a través de la Comisión de Evaluación de Tecnología puede llegar a decir la superintendencia de que que la relación costo-efectividad no es la apropiada o no es buena, y sin embargo el juzgado puede llegar a concedernos la medida cautelar o la de sentencia definitiva de una droga que fuera costo-efectivo relativo, ¿no? A Como ver, no y hay yo lo que quiero una agregar, Comisión Nacional de Efectividad de Tecnología Sanitaria que sea vinculante para los juzgados, pero bueno, la superintendencia dentro de su organismo tiene una comisión de evaluación de tecnología y hace evaluación de tecnología. sí, yo para ir cerrando, y disculpe que tenga la cámara apagada por un tema de conectividad que me estaba viendo. Sepamos que el derecho a la salud trata del mejoramiento de la vida, de la esencia de la vida. Entonces, tenemos que acá justamente, como decía Marina Malek, Silvina Cotignol, Alan Gobato, no es copiar y pegar, sino justamente yo tengo mucha experiencia de las cuales no llego al amparo y justamente en el agotamiento de la vida administrativa ya estoy aplicando resolución alternativa de conflicto, donde logro lo que bruscamente el consultante necesitaba. No atienden a mi papá, lo quieren trasladar a otro lugar de extraña jurisdicción y perdemos el contacto con él, que es parte, bueno, en fin, un montón de cosas que termina en este trabajo administrativo previo. Y entonces ahí es donde podemos estar colaborando y resolviendo. Y acá el objetivo, ¿cuál es? Que el consultante o el cliente esté satisfecho con sus intereses. No importa si después lo consiguió por este agotamiento de vida o por el amparo mismo. Si lo encontró en el corto tiempo, porque intervenimos como abogado, tratamos de conversar, de resolver la situación, etcétera, objetivo cumplido. O sea, además tenemos un cliente que va a estar feliz y no va a estar recomendando. O sea, digamos que Perdón, la resolución... me voy a meter por el tema de la superintendencia, hacer una aclaración, porque me parece que es importante, ¿no? Discúlpenme a a los participantes, pero me parece que es importante. La superintendencia no puede obligar a ninguna obra social o prepaga a cumplir nada que no esté en el programa médico obligatorio. Por lo tanto, ir a la superintendencia está bueno si es que se ha denegado una prestación, ¿no es cierto?, que está en el programa médico obligatorio. ¿Qué pasa cuando muchas personas van y hacen un reclamo sobre lo que, digamos, vamos a suponer un medicamento de alto costo, que no esté en el programa médico obligatorio? En esos casos no es que se lo deja desamparado, sino que lo que la superintendencia dice, va a sacar seguramente una disposición, y en esa disposición le va a ordenar o le va a pedir a la obra social, que es lo único que puede hacer, que le dé otras alternativas de tratamiento. A ver, esto yo no puedo obligar a la obra social que lo cumpla o a la prepaga, pero dígame qué otras alternativas hay. En general, ahí la persona se va al amparo, o la persona lo que busca es una resolución favorable y que ahí no la tiene. Entonces no sabemos nunca, o sea, nunca ahí queda trunco lo de la superintendencia. Por otro lado, en superintendencia lo que se dicta es una disposición, que es un acto administrativo, cuando ordena que se cumpla algo. Y esa disposición es vinculante. O sea, uno puede después pedir la ejecución de esa disposición en el contencioso administrativo federal, por ejemplo. No se hace, ¿por qué? Porque hay que esperar que quede firme y el plazo para que quede firme son 90 días, es mucho. Entonces, por eso después se hace todo el proceso, porque la verdad que no sería necesario ir al amparo y hacer todo el proceso de nuevo cuando yo tengo un acto administrativo que ordena a la obra social a que cumpla con una prestación. Esa también, por eso me metí, porque digo, es una solución. Lo que pasa que hay que esperar 90 días, que es mucho tiempo para que esa disposición quede firme y así ir a la justicia y decirle, tengo una disposición, por favor, necesito que la obra social no lo cumplió, la ejecuto. Eso se puede hacer. Por eso, para saber si es beneficioso o no
ir a la superintendencia, hay que ver cada caso en particular. Si está dentro del PMO, lo que estoy pidiendo, lo que las personas piden, bueno, sí, puede ir. Inclusive, si no espera los 90 días y se va al amparo, eso también le sirve, ¿no es cierto?, al juez para, digamos, poder determinar que, bueno, el organismo de Contralor dijo que sí a la prestación que corresponde y ya uno tiene, digamos, el derecho, porque esa disposición en realidad está creando un derecho y es vinculante eso, creó un derecho esa disposición. El único problema es que la Ley de Procedimientos Administrativos, que acá sería aplicable, me pide que esa disposición tiene que estar firme y el plazo es muy largo. Perdón, ya, esto solo. Perdón que interrumpan, el colegio me está diciendo que hay que ir cerrando porque bueno, perdón. 5 minutos, le han quedado preguntas sin contestar, en todo caso, si los doctores después, no sé, o en el próximo evento, les agradezco la presencia a todos, a los disertantes. Yo creo que ha sido de mucha utilidad esta modalidad, estoy convencida de eso. No sé si se quieren despedir. No, muchas gracias. Porque nos tenemos que ir. Bueno, gracias a todos y lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer, invito a los doctores para hacer un nuevo amparo con otros casos, porque estos talleres se pueden hacer, ¿no es cierto?, los que uno quiera, porque, digamos, se ponen casos diferentes y entonces, bueno, ahí se pueden evacuar algunas consultas, las consultas que quedaron pendientes. Muchas gracias. Son muchas gracias. Que son muchas, sí, acá siempre. Bueno. Sí, muchas gracias. Gracias a todos los colegas por el interés y por sobre todo querer entrometerse en una temática que se habla mucho pero poco se conoce. Gracias. Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias a todos.